Y ni se te ocurra discutir con mi esposa en su casa, me gritó Isen, con una furia que nunca antes le había visto en los ojos. Pero estábamos en mi casa. En la casa que yo había construido ladrillo por ladrillo, trabajando día y noche durante 30 años. Me quedé helada, ahí mismo, en mi propia cocina, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba corriendo de mi hogar para defender a una mujer a la que apenas conocía desde hacía 2 años. Rebecca estaba parada ahí, con una sonrisa triunfante y los brazos cruzados, mirando como mi Isen me humillaba frente a ella. Todo había empezado por algo tan simple. Rebecca había movido mis plantas del jardín sin preguntar. Y cuando le pedí, con toda la calma del mundo, que por favor no tocara mis cosas sin avisarme primero, me respondió que esa ya era su casa también. Intenté explicarle que llevaba 15 años cuidando esas plantas, pero Isen explotó como si yo hubiera insultado a su esposa. Mi nombre es Marisa Miller, tengo 69 años, y esa mañana sentí que ya no reconocía al hijo que había criado. El mismo niño al que le cambié los pañales, al que le daba de comer con cuchara hasta los 4 años porque era bien mañoso, al que cargaba en brazos cuando le daba fiebre, ahora me miraba como si fuera una extraña. Nací en un pueblito donde las madres eran respetadas hasta el último día de su vida. Donde los hijos se quitaban el sombrero para hablar con sus padres y jamás les levantaban la voz. Pero ahí estaba yo, en la gran ciudad, viendo como mi propio hijo me faltaba al respeto por una mujer que ni siquiera conocía mi historia. Tenía 22 años cuando llegué a esta ciudad con mi esposo Andrew, que en paz descanse, y un bebé en brazos. No teníamos nada más que 2 maletas viejas y la esperanza de darle una vida mejor a nuestro hijo. Andrew trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo lavaba ropa ajena en una lavandería pública. Recuerdo perfectamente el día que decidimos comprar este terreno. Era un lote baldío, lleno de piedras y hierba seca, pero solo costaba $3,000. Andrew me dijo: Marisa, aquí vamos a construir nuestro hogar. Y yo le creí, aunque en ese momento pareciera un sueño imposible. Durante los primeros 5 años vivimos en una casita de lámina mientras ahorrábamos para comprar materiales. Yo vendía pais caseros por las mañanas, limpiaba casas por las tardes y, en las noches, cosía vestidos rojos y verdes para las señoras de la zona rica. Cada dólar que ganaba lo guardaba en una lata de café escondida bajo el colchón. Isen aún era pequeño cuando nació Vincent, mi segundo hijo. Con 2 niños que alimentar y vestir, el dinero nunca alcanzaba, pero jamás me rendí. Me levantaba a las 4 de la mañana para hornear, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba todo el día, regresaba a cocinar y me dormía pasada la medianoche, cosiendo hasta que se me cerraban los ojos. Cuando Andrew murió en un accidente de trabajo, Isen tenía 15 años y Vincent apenas 12. Me quedé sola con 2 adolescentes, una casa a medio construir y deudas que parecían montañas. Pero nunca pensé en rendirme. Trabajé más duro que nunca en mi vida. Vendía comida afuera de las fábricas, lavaba ropa en la madrugada y cuidaba niños los fines de semana. Hacía lo que fuera necesario para que mis hijos no sintieran tanto la ausencia de su padre. Haría cualquier cosa para que pudieran estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Isen siempre fue mi orgullo y mi alegría. Era inteligente, estudioso, respetuoso. Cuando me dijo que quería ser ingeniero, vendí mi máquina de coser para pagar su inscripción a la universidad. Valía $1,000. Era mi herramienta de trabajo, pero no dudé ni un segundo. Era por la educación de mi hijo. Durante 5 años me desvelé planchando ropa ajena para pagar sus estudios. Se me agrietaron las manos, me dolía la espalda, pero cada vez que veía a Isen con sus libros, sabía que todo valía la pena. El día que se graduó lloré de felicidad. Mi hijo era ingeniero. Todo mi sacrificio había dado fruto. Vincent también salió adelante. Estudió para ser técnico en computación y ahora trabaja en una empresa grande donde gana bien. Siempre me visita, me trae flores y me pregunta cómo estoy. Pero Isen cambió por completo desde que conoció a Rebecca. La conoció hace 2 años, en una fiesta del trabajo. Rebecca es una mujer de 35 años, divorciada, sin hijos, que trabaja en una oficina y siempre anda muy arreglada,
con sus vestidos rojos y sus tacones altos. Desde el primer día que la trajo a la casa, sentí algo raro en el ambiente. No era que no quisiera que Isen se casara, al contrario, siempre soñé con verlo feliz, con una buena mujer que lo amara de verdad. Pero Rebecca tenía una manera de mirar mi casa, como si fuera demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado humilde para ella. Sus ojos recorrían mis muebles con desprecio, como si todo lo que había comprado con tanto esfuerzo no valiera nada. Al principio fueron cosas pequeñas. Cuando venía a cenar, siempre tenía algún comentario sobre la comida, que la salsa picaba mucho, que el arroz estaba muy aguado, que en su antigua casa cocinaban diferente. Isen siempre la defendía, diciéndome que no fuera tan sensible, que Rebecca solo quería ayudar. Un día llegaron y me dijeron que se iban a casar. Me dio gusto, por supuesto, aunque sentí una punzada extraña en el pecho. Isen era mi hijo, mi compañero, el único que seguía conmigo en esta casa desde que Vincent se había ido a vivir por su cuenta. Pero me guardé mis miedos y los apoyé. Les di los $3,000 que había ahorrado para una boda bonita. Era el dinero que tenía guardado por si algún día me enfermaba y necesitaba medicinas caras, pero pensé que la felicidad de mi hijo era más importante. Rebecca apenas me dio las gracias, como si fuera mi obligación darles ese dinero. Después de la boda, Isen me dijo que él y Rebecca se quedarían a vivir en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya. Lo acepté con gusto. Pensé que sería bonito tener a la familia reunida otra vez, que quizá Rebecca y yo podríamos llevarnos como madre e hija, que me ayudaría con las labores del hogar. Pero desde el primer día que llegaron como recién casados, todo cambió. Rebecca empezó a mover mis cosas sin pedirme permiso. Cambió las cortinas de la sala por unas verdes que a ella le gustaban más. Quitó mis fotos familiares para poner las suyas. Reorganizó mi cocina a su manera, acomodando las ollas en lugares donde yo ni siquiera alcanzaba. Cuando le pedí a Isen que por favor me avisaran antes de hacer cambios, él me respondía que Rebecca también vivía ahí, que tenía derecho a sentirse cómoda. Pero yo no entendía por qué mi comodidad ya no importaba. Era mi casa, la casa que había construido con mis propias manos y con mi sudor. Rebecca empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Llegaban por las tardes, se sentaban en mi sala, tomaban café hecho con lo que había en mi despensa, y hablaban de mí como si yo no existiera. Decían cosas como: qué lástima que Isen tenga que vivir en una casa tan vieja, seguramente cuando tengan hijos se van a mudar a un lugar más grande y moderno. Una tarde, le escuché hablar por teléfono con una amiga y decir que vivir con su suegra era muy incómodo, que yo la controlaba demasiado, que no la dejaba hacer nada a su modo. Me dolió tanto oírla decir eso, yo que había hecho todo lo posible para que se sintiera bienvenida. Isen empezó a cambiar conmigo. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Ya no se sentaba conmigo en las noches a ver nuestros programas de televisión como antes. Ya no me ayudaba con las bolsas del mandado. Toda su atención estaba en Rebecca, en hacerla feliz, en darle todo lo que pidiera. Cuando cumplí 69 años, apenas me felicitaron. Antes, Isen siempre me compraba un pastel y me llevaba flores. Pero esta vez, Rebecca le dijo que mejor me llevaran a cenar a un restaurante barato para no tener que lavar trastes en casa. Fuimos a un lugar horrible donde la comida sabía a cartón y apenas costó $20 por los tres. Empecé a sentirme invisible en mi propio hogar. Rebecca ponía la televisión en el canal que quería sin preguntarme. Se metía al baño por horas en la mañana, acabándose toda el agua caliente. Llenaba el refrigerador con comida cara que solo ella comía, dejando menos espacio para mis cosas. Cuando intentaba hablar con Isen sobre esos problemas, él me decía que exageraba, que Rebecca era una mujer trabajadora que merecía respeto. Pero yo no entendía por qué respetarla a ella significaba faltarme el respeto a mí. Una noche los escuché hablar en su cuarto. Rebecca le decía que yo era muy controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre me metía en sus asuntos. Isen le respondió que yo solo estaba acostumbrada a vivir sola, que con el tiempo me adaptaría a tenerlos ahí. Pero yo no me metía en su vida. Solo quería que respetaran la mía. Solo quería seguir sintiendo que mi casa seguía siendo mía, no un lugar prestado donde yo era la invitada incómoda. Rebecca empezó a cocinar solo para ella y para Isen.
Preparaba comida para dos y me decía que si tenía hambre, quedaban sobras de ayer en el refrigerador. Yo, que había cocinado para mi familia durante 50 años, ahora tenía que calentar comida fría en mi propia cocina. Los fines de semana salían juntos sin invitarme. Salían al cine, a los centros comerciales, a restaurantes, y regresaban tarde en la noche, riéndose, contando chistes, mientras yo me quedaba sola en casa viendo la televisión. Antes, Isen y yo solíamos salir juntos los domingos. Íbamos al mercado, comprábamos plantas para el jardín, desayunábamos en algún puestecito de la calle. Un día decidí enfrentar el problema de frente. Les dije que sentía que ya no era bienvenida en mi propia casa, que necesitábamos poner algunas reglas para poder convivir mejor. Rebecca me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien y me dijo que, si no me sentía cómoda con la situación, tal vez debería buscar otro lugar donde vivir. Isen no dijo nada. Solo se quedó callado, mirando hacia otro lado, como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Ese silencio me dolió más que cualquier grito. Mi propio hijo me estaba dejando sola en esa discusión, permitiendo que su esposa insinuara que yo debía irme de mi propia casa. Esa noche lloré en silencio, tapándome la cara con la almohada para que no me escucharan. Era la primera vez en muchos años que me sentía completamente sola y abandonada. Los días siguientes fueron todavía peores. Rebecca se dio cuenta de que Isen no me iba a defender, y su comportamiento se volvió más descarado. Empezó a mover cosas cuando yo salía a hacer mandados, como si quisiera marcar su territorio. Un martes regresé del mercado y encontré que había movido todas mis plantas del jardín. Las había puesto en una esquina donde casi no les daba el sol, diciéndome que necesitaba ese espacio para una mesa y unas sillas nuevas que quería comprar. Yo había cuidado esas plantas por 15 años. Cada una tenía su historia, su lugar perfecto donde sabía que crecería bien. Cuando le expliqué que las plantas se morirían en esa esquina, me contestó que si tanto me preocupaban, podía regalárselas a alguna vecina. Hablaba de mis plantas como si fueran basura que estorbaba. Isen estaba ahí, escuchando toda la conversación, leyendo el periódico sin decir ni una palabra. Le pedí a Rebecca, por favor, que no moviera mis cosas sin consultarme antes. Le dije que esa era mi casa, que llevaba muchos años organizándola a mi manera, que entendía que ella ahora también vivía ahí, pero que podíamos llegar a acuerdos sin que nadie se sintiera mal. Fue entonces cuando Isen levantó la cabeza del periódico y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Sus ojos estaban llenos de rabia, como si hubiera dicho algo imperdonable. Se levantó de golpe y caminó hacia mí con los puños apretados. Ni se te ocurra discutir con mi esposa en su casa, me gritó con una voz que ya no reconocí como la de mi hijo. Esta también es su casa ahora. Y si ella quiere mover las plantas, las va a mover. No tienes derecho a prohibirle nada. Me quedé helada. Su casa. Mi hijo había llamado su casa a lo que era mío. A Rebecca. La casa que yo había construido ladrillo por ladrillo, pagando cada centavo con mi sudor y mis lágrimas, ahora resultaba ser de ella. Y yo, la verdadera dueña, ya no tenía derecho ni a opinar. Rebecca estaba detrás de Isen, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en los labios. Había conseguido lo que quería. Había logrado poner a mi hijo en mi contra. Había conseguido que me gritara, que me faltara el respeto. Se veía tan complacida, tan segura de su victoria. Le dije a Isen que bajara la voz, que yo era su madre y merecía respeto, que podíamos hablar como adultos sin necesidad de gritar. Pero él siguió levantando la voz, diciéndome que era una vieja terca que no entendía que las cosas habían cambiado, que esa ya no era solo mi casa. Rebecca se acercó y le puso la mano en el brazo, como para calmarlo, como si yo fuera la villana del cuento. Le dijo con una voz empalagosa que no se enojara, que yo era de otra generación y que me costaba adaptarme a los cambios. Hablaba de mí como si fuera una niña caprichosa o una anciana senil. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No se trataba solo de las plantas, ni de las palabras de Isen, ni de la sonrisa burlona de Rebecca. Era todo junto. Eran los meses de pequeñas humillaciones, de desprecios silenciosos, de sentirme invisible en mi propia casa. Pero no grité. No lloré.
No les di el espectáculo que seguramente esperaban. Solo los miré a ambos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego me di la vuelta y me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a dejar que me siguieran tratando así. No iba a rogar por respeto en mi propia casa. No iba a andar con cuidado para no molestar a la princesa Rebeca y a mi hijo, que ya parecía su sirviente. Al día siguiente era viernes. Isen y Rebeca tenían la costumbre de salir los viernes por la noche y regresar muy tarde. Ese viernes, después de que se fueron, hice algo que nunca imaginé tener que hacer: llamé a un cerrajero. Le expliqué la situación al hombre que llegó. Era un señor de unos 60 años, amable, que me escuchó con paciencia. Me dijo que ya había visto muchos casos parecidos, que cada vez era más común que los hijos adultos faltaran al respeto a sus padres. Cambió todas las cerraduras de la casa por $150. También llamé a Vincent y le conté todo lo que había pasado. Mi hijo menor se enfureció cuando le expliqué cómo Isen me había gritado y cómo Rebeca me había faltado al respeto. Me dijo que había hecho bien en cambiar las cerraduras, que ya era hora de poner límites. Vincent me ofreció quedarme esa noche en su departamento, pero le dije que no. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. Yo no iba a ser la que se fuera. Si alguien tenía que buscar otro lugar donde vivir, no sería la dueña de la propiedad. Esa noche me acosté temprano, aunque no pude dormir. Sabía que cuando Isen y Rebeca regresaran y no pudieran entrar, se armaría un problema enorme. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Como a la 1 de la mañana, escuché el coche de Isen estacionarse, luego sus pasos en la entrada, el sonido de las llaves intentando abrir la puerta. Silencio. Más ruido de llaves. Rebeca diciéndole que tal vez estaba usando la llave equivocada. Isen probando todas las del llavero. Después oí sus voces, cada vez más alteradas. Rebeca preguntando qué pasaba, por qué no podían entrar. Isen diciendo que las llaves no servían, que algo estaba mal con la chapa. Los escuché caminar alrededor de la casa, intentando abrir alguna ventana, tocando las puertas. Finalmente, Isen empezó a golpear la puerta principal, gritando mi nombre. «Mamá, abre la puerta». «Mamá, ¿qué está pasando?». Rebeca también gritaba, preguntando por qué había cambiado las cerraduras, diciendo que era una venganza infantil. Yo me quedé en mi cama, en silencio, escuchándolos desesperarse afuera. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Por primera vez, ellos eran los que estaban afuera, pidiendo entrar, y yo era quien tenía el poder de decidir. Isen siguió tocando la puerta por casi media hora. Su voz se fue volviendo cada vez más desesperada. «Mamá, por favor, tenemos frío. Mamá, solo queremos entrar y dormir. Mamá, mañana hablamos, pero déjanos pasar ahora, por favor». Rebeca había dejado de gritar y ahora le hablaba a Isen en voz baja. Seguramente le estaba diciendo que me llamara, que buscara un hotel o que hiciera algo para resolver la situación. Pero yo ya había desconectado el teléfono de la casa. Después de un rato, escuché que se iban. Probablemente fueron a buscar un motel para pasar la noche. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber tenido que llegar a esos extremos con mi propio hijo, pero también alivio por haber recuperado la paz de mi hogar. El sábado por la mañana me levanté temprano, como siempre. Hice café, regué mis plantas, limpié la casa, todo en silencio, sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre mi forma de hacer las cosas. Fue la primera mañana en meses en la que desayuné tranquila en mi propia cocina. Alrededor de las 10, sonó mi celular. Era Isen. Su voz se escuchaba cansada, derrotada. «Mamá, necesitamos hablar. Estamos en casa de una amiga de Rebeca, pero al menos necesitamos entrar por nuestra ropa y nuestras cosas». Le dije que podíamos hablar, pero que primero tenía que disculparse conmigo por haberme gritado y faltado al respeto en mi propia casa. Hubo un largo silencio. Luego dijo que sí, que había estado mal, que podíamos arreglar las cosas y les abría la puerta.
pero yo ya sabía que las promesas de Isen no valían nada. Que mientras Rebecca lo siguiera manipulando, él siempre la pondría por encima de mí. Le dije que si quería hablar, podía venir solo. Que Rebecca no era bienvenida en mi casa hasta que me pidiera disculpas por todas sus faltas de respeto. Isen me contestó que eso era imposible, que Rebecca era su esposa y que iban a todos lados juntos, que si yo no los recibía a los dos, entonces ninguno entraría. Le respondí que estaba bien, que era su decisión, y le colgué el teléfono. Durante todo el sábado, Isen me llamó 5 veces más. Cada llamada era más desesperada que la anterior. Para la tercera, ya no sonaba enojado, sino preocupado. Me dijo que necesitaban su ropa de trabajo para el lunes, que tenían documentos importantes en su habitación, que no era justo que los castigara así. Le respondí que no los estaba castigando, que simplemente había decidido que en mi casa solo viviría gente que me respetara. Que si quería seguir viviendo conmigo, tenía que elegir entre su esposa y su madre. Que ya no podía tener las dos cosas. En la cuarta llamada, Isen comenzó a rogar. Mamá, por favor no hagas esto. Somos una familia. Rebecca está llorando, no entiende por qué estás tan enojada. Podemos hablar y arreglar todo, pero necesitamos entrar a la casa. Era mentira que Rebecca estuviera llorando. Esa mujer no había derramado una sola lágrima sincera en toda su vida, pero podía notar que Isen estaba desesperado, que se había dado cuenta de que esta vez yo hablaba en serio. En la quinta llamada, ya entrada la noche, Isen cambió de estrategia. Me dijo que si no abría la puerta, tendría que llamar a la policía. Que era ilegal no dejarles entrar por sus pertenencias, que también tenían derechos porque habían estado viviendo allí. Le respondí que llamara a quien quisiera, que la casa estaba a mi nombre, que yo pagaba todos los recibos, que tenía las escrituras en regla y que la policía se pondría de mi lado. Porque yo era la única dueña legal de la propiedad. Isen se quedó callado. Sabía que tenía razón. El domingo por la mañana no recibí ninguna llamada. Pensé que tal vez Isen por fin había entendido el mensaje y estaba buscando un departamento para él y su princesa. Pero alrededor de las 11, escuché voces afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Isen en la banqueta, hablando por teléfono. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Su ropa estaba arrugada, se veía agotado y desesperado. Rebecca no estaba con él, seguramente se había quedado en casa de su amiga esperando a que Isen resolviera el problema. Isen colgó el teléfono y se acercó a la puerta. Tocó suavemente, nada que ver con los golpes furiosos del viernes por la noche. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi como cuando era niño y hacía alguna travesura. Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Vine solo, como dijiste. Por favor, ábreme la puerta. Dudé un momento. Una parte de mí quería abrirle, abrazarlo, perdonarlo y hacer como si nada hubiera pasado. Pero sabía que si cedía ahora, Rebecca volvería triunfante, y todo sería peor que antes. Fui hasta la puerta, pero no la abrí. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté desde el otro lado. Se quedó en casa de Chloe, su amiga. Vine solo porque quiero hablar contigo. Mamá, tenemos que arreglar esto. ¿Viniste a disculparte por haberme gritado en mi propia casa? Isen tardó un buen rato en responder. Sí, mamá, perdóname. Estuve mal en gritarte, pero también tienes que entender que Rebecca es mi esposa ahora, y necesito que se lleven bien. Abrí la puerta y lo vi. Se veía terrible, ojeras profundas, barba de 2 días, la misma ropa del viernes. Sentí lástima al verlo así, pero no podía permitir que esa compasión me hiciera olvidar todo lo que había pasado. Pasa, le dije. Vamos a hablar en la sala. Isen entró y se sentó en el sillón donde su padre solía sentarse antes de morir. Pasó las manos por su cara y soltó un suspiro largo. Yo me senté frente a él, esperando a que hablara. Mamá, sé que las cosas no han estado bien últimamente. Rebecca me dijo que la tratas mal, que no la aceptas como parte de la familia, y tal vez yo me puse demasiado a la defensiva con ella. Ya estaba empezando mal. Él seguía creyendo en la versión de su esposa, todavía pensaba que yo era la villana de la historia.
Pero decidí escucharlo hasta el final antes de responder. Pero mamá continuó, cambiar las cerraduras fue demasiado. No podías dejarnos en la calle así. Somos tus hijos, tu familia. Esta también es nuestra casa. Lo interrumpí en ese momento. No, Isen. Esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, yo la construí. Tú eres mi hijo y siempre serás bienvenido aquí, pero con condiciones. Y una de esas condiciones es que me respetes. Pero sí te respeto, mamá. ¿De verdad? ¿Llamas respeto a gritarme delante de tu esposa? ¿A decirme que no tengo derecho a opinar sobre mis propias plantas? ¿A permitir que esa mujer me hable como si fuera una carga? ¿A eso le llamas respeto? Isen bajó la cabeza. Sabía, en el fondo, que yo tenía razón. Pero su orgullo y su dependencia emocional hacia Rebecca no le permitían admitirlo del todo. Rebecca también te respeta, mamá dijo tras unos segundos. Es solo que ustedes son muy diferentes. Ella viene de otra familia, tiene otras costumbres. Necesita tiempo para adaptarse. ¿Tiempo? Isen, ya van 8 meses desde que se casaron. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender a decir por favor y gracias? ¿Cuánto tiempo para aprender a no mover las cosas sin preguntar? Él suspiró y me miró con frustración. Mira, mamá, las cosas son así. Rebecca es mi esposa ahora. La amo y siempre la voy a defender. Si no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema muy grande. Ahí estaba. La verdad, desnuda y cruel. Isen no había venido a disculparse. Había venido a darme un ultimátum disfrazado de conversación. O aceptaba a Rebecca con todos sus desplantes y humillaciones, o perdía a mi hijo para siempre. Guardé silencio un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por él, los años trabajando turnos dobles para pagarle la escuela, las noches en vela cuando se enfermaba, los miles de pesos gastados en su educación. Su ropa, sus caprichos. Isen le dije con voz muy tranquila, yo también te amo. Pero el amor no puede ser de un solo lado. Si de verdad me amas, también deberías defenderme cuando tu esposa me falte al respeto. Rebecca no te falta al respeto, mamá. Es que eres demasiado sensible. Isen se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la sala. Se veía nervioso, desesperado. Sabía que la conversación no estaba yendo como había planeado. Mira, necesito que me des las llaves nuevas. Rebecca y yo vamos a seguir viviendo aquí mientras ahorramos para nuestro departamento. Pero te prometo que hablaremos con ella para que sea más considerada contigo. ¿Más considerada? Isen, tu esposa me sugirió que me fuera de mi propia casa. ¿Eso te parece considerado? Estaba enojada. No lo dijo en serio. Por supuesto que lo dijo en serio, le respondí. Y tú te quedaste callado cuando lo dijo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mi propio hijo dejándome sola mientras su esposa me humillaba. Isen volvió a sentarse. Se llevó las manos a la cabeza, y pude ver que por dentro estaba luchando consigo mismo. Parte de él sabía que yo tenía razón, pero la otra parte no podía aceptarlo, porque hacerlo significaba admitir que se había equivocado, que había fallado como hijo. Está bien, mamá dijo al fin. Hablaré con Rebecca. Le diré que te pida disculpas, pero dame las llaves, por favor. No podemos seguir durmiendo en casas ajenas. No, Isen. Las disculpas forzadas no sirven de nada. Tu esposa tiene que darse cuenta por sí misma de que me ha tratado mal. Y tú tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que me falte al respeto. ¿Y mientras tanto? ¿Nos quedamos en la calle? No vas a quedarte en la calle. Tienes un buen trabajo, ganas bien. Puedes rentar un departamento, quedarte en un hotel o irte a casa de sus padres. Tienen opciones. Pero, mamá, no tenemos dinero ahorrado para el depósito de un departamento. Todo lo que ganamos se va en los gastos del mes. Ese no es mi problema, Isen. Ustedes son adultos casados. Tienen que resolver sus propios problemas de adultos. Isen me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido al miedo.
Creo que en ese momento se dio cuenta, por primera vez, de que su madre había cambiado, de que ya no era la mujer que cedía en todo con tal de mantener la paz. Se quedó callado varios minutos. Yo también guardé silencio, dejándolo asimilar la nueva realidad. Finalmente habló, pero su voz sonaba distinta, más pequeña. ¿De verdad no me vas a dar las llaves? De verdad no te las voy a dar, respondí con firmeza. Pero la puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, Isen. Solo para ti. Cuando decidas que tu madre merece respeto y consideración. Isen se levantó. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia mí. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que estás destruyendo a nuestra familia por tu orgullo. No, Isen, le respondí con calma. Nuestra familia empezó a destruirse el día que tú permitiste que tu esposa me faltara al respeto. Yo solo estoy tratando de salvar lo que queda de mi dignidad. Isen salió de la casa sin despedirse. Lo vi desde la ventana mientras caminaba hacia su coche, encorvado, derrotado. Sabía que iba de regreso con Rebecca, que ella le preguntaría qué había pasado, que él le contaría nuestra conversación y que ella se enfurecería al saber que no me había doblegado. Me quedé en la ventana hasta que el auto desapareció por la calle. Mi corazón estaba roto, pero al mismo tiempo sentía una paz extraña. Por primera vez en meses, había podido hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que exageraba o que era demasiado sensible. El lunes por la mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, leí el periódico, regué mis plantas. Se sentía raro tener la casa tan silenciosa, sin los gritos de Rebecca pidiéndole a los vecinos que bajaran la música, sin sus quejas porque el agua no salía lo suficientemente caliente. Alrededor de las 10 recibí una llamada de Vincent. Me dijo que Isen lo había contactado, que le había contado que los había echado de la casa. Me preguntó si era cierto y si estaba bien. Le expliqué todo. Le conté sobre los meses de faltas de respeto, sobre cómo Isen me había gritado, sobre nuestra conversación del domingo. Vincent guardó silencio unos segundos y luego me dijo que había hecho lo correcto, que ya era hora de que Isen aprendiera que las acciones tienen consecuencias. También me confesó que Isen había intentado convencerlo para que hablara conmigo y me persuadiera de devolverles las llaves. Pero Vincent le había dicho que no iba a meterse en eso, que era un problema entre Isen y yo, y que no pensaba tomar partido. En ese momento me sentí orgullosa de Vincent. Aunque Isen era su hermano mayor, él había entendido que yo tenía razón. Me dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, él estaba ahí para mí. No supe nada de Isen el resto de esa semana. No llamó, no vino a la casa, no mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. Parte de mí se preocupaba, pero otra parte sabía que estaba bien, que simplemente estaba enojado porque no había conseguido lo que quería. El miércoles por la tarde estaba regando las plantas del jardín cuando mi vecina, la señora Davis, se acercó. Llevaba 15 años viviendo al lado y siempre habíamos tenido una buena relación. Me preguntó por Isen y Rebecca, diciendo que no los había visto llegar en varios días. Le conté, sin entrar mucho en detalle, lo que había pasado. La señora Davis me escuchó con atención y luego dijo algo que no esperaba. Qué bueno que por fin pusiste límites, Marisa. Esa muchacha siempre me pareció muy arrogante. Me sorprendió que la señora Davis también hubiera notado el comportamiento de Rebecca. Le pregunté qué había visto, y me contó que varias veces la había oído gritándole a la muchacha que me ayudaba con la limpieza, tratándola como si fuera su sirvienta personal. También me dijo que un día Rebecca había estacionado su coche bloqueando la cochera de la señora Davis, y que cuando ella le pidió amablemente que lo moviera, Rebecca le contestó de mala manera que esperara 5 minutos. Que tenía cosas más importantes que hacer. Esas historias confirmaron que yo no estaba exagerando. Rebecca realmente era una persona grosera y sin respeto, no solo conmigo, sino con todo el mundo. El problema era que Isen estaba tan cegado por ella que no podía ver su verdadera personalidad. El viernes por la noche estaba viendo la televisión cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero al contestar escuché la voz de Isen. Sonaba diferente, más cansada, más derrotada que el domingo anterior. Mamá, soy yo.
Te estoy llamando desde el teléfono de un compañero de trabajo. ¿Y por qué no llamas desde tu celular? Me lo cortaron, y ahorita no tengo dinero para volver a activarlo. Me dolió escuchar eso. Isen siempre había sido muy cuidadoso con su dinero, siempre tenía sus gastos bajo control. Si no tenía dinero ni para su teléfono, era porque de verdad estaban pasando por problemas económicos serios. ¿Cómo has estado?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mal, mamá. Muy mal. Hemos estado una semana en un hotel barato, y ya se nos acabó el dinero. Rebecca tuvo que pedirle prestado a su hermana para poder comer estos últimos días. ¿Y por qué no buscan un departamento? Ya fuimos a ver varios, pero todos piden 3 meses de depósito más la renta del primer mes por adelantado. Son como $2,500, y no los tenemos. Isen hizo una pausa larga, tan larga que pude sentir el peso de su silencio a través del teléfono. Podía escucharlo respirar hondo, como cuando era niño y estaba a punto de llorar. Mamá, necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos el dinero para el departamento? Te juro que en 6 meses te lo devolvemos. Isen, sabes que no tengo ese dinero guardado. Los $3,000 que tenía ahorrados te los di para tu boda, ¿te acuerdas? Pero podrías pedir un préstamo al banco. Tienes la casa como garantía. Por favor, mamá, estamos desesperados. No, Isen. No voy a endeudarme para resolver un problema que ustedes mismos se buscaron. Si me hubieran respetado, seguirían viviendo en mi casa sin pagar renta. Ustedes eligieron otro camino. Se quedó callado un momento largo. Luego su voz cambió, se volvió más dura, más resentida. ¿En serio, mamá? ¿De verdad vas a dejar que tu hijo termine en la calle por tu orgullo? No vas a terminar en la calle, Isen. Tienes trabajo, tienes manos, eres capaz. Busca un cuarto más barato, un departamento que no pida tanto depósito. Habla con tu jefe, pídele un adelanto. Hay muchas opciones. Pero ninguna de esas opciones es tan fácil como que me perdones y me devuelvas las llaves. Exactamente. Ninguna es tan fácil. Pero la vida no siempre es fácil, Isen. Yo trabajé 30 años para construir esta casa. Tu papá murió cuando eran adolescentes, y aún así seguí adelante. Nadie vino a resolverme mis problemas. Isen suspiró profundamente otra vez. Podía sentir su frustración a través del teléfono. Está bien, mamá. Ya entendí tu mensaje. Pero quiero que sepas que Rebecca está muy dolida. Dice que nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Isen, yo la recibí en mi casa con los brazos abiertos. La hice sentir bienvenida, traté de que se sintiera cómoda. Si se siente rechazada, es porque su propia conciencia le dice que se portó mal conmigo. Eso no es cierto. Rebecca siempre te ha respetado. ¿Respetado, Isen? ¿Te estás escuchando? ¿Decirme que me fuera de mi propia casa es respeto? Estaba enojada cuando dijo eso. La gente dice cosas sin pensar cuando está molesta. Yo también me enojo a veces, Isen. Pero jamás se me ocurriría faltarle el respeto a alguien en su propia casa. La educación y el respeto no se pierden solo porque uno esté enojado. Isen no respondió. Sabía que yo tenía razón, pero no quería admitirlo. Su lealtad hacia Rebecca le impedía ver la realidad con objetividad. Bueno, mamá, tengo que colgar. Solo quería que supieras cómo estamos. Isen, antes de que cuelgues, quiero decirte algo, le respondí. La puerta de esta casa siempre va a estar abierta para ti. Eres mi hijo y te amo, pero no voy a permitir que nadie me falte al respeto en mi propio hogar, ni siquiera tu esposa. Y si Rebecca quiere disculparse, si de verdad reconoce que se equivocó, si me pide perdón sinceramente, entendiendo exactamente lo que hizo mal, entonces podremos hablar. Pero tiene que ser una disculpa real, no solo palabras vacías para que le abra la puerta. Isen guardó silencio unos segundos. Luego me dijo que hablaría con Rebecca, que intentaría convencerla de que me pidiera disculpas. Colgamos sin despedirnos, igual que el domingo. Esa noche no pude dormir bien. Por un lado,
Me dolía saber que Isen estaba pasando por dificultades económicas. Por otro, sabía que era necesario que aprendiera que las decisiones tienen consecuencias. Que no podía seguir esperando que yo resolviera todos sus problemas mientras permitía que me faltaran al respeto. El sábado por la mañana decidí llamar a Vincent para contarle sobre la llamada de Isen. Vincent me dijo que también había hablado con su hermano, que Isen le había pedido dinero prestado, pero él se negó. Me explicó que no lo hacía por tacaño, sino porque sabía que si les resolvía el problema económico, Isen nunca iba a aprender la lección. Me dijo que a veces hay que dejar que la gente toque fondo para que reflexione sobre sus errores. Vincent también me comentó que, por curiosidad, había investigado un poco sobre Rebecca. Había hablado con algunos conocidos que trabajaban en la misma empresa que ella, y le contaron que tenía fama de ser una persona difícil, que había tenido problemas con varios compañeros por su actitud arrogante. Además, uno de esos conocidos le dijo que Rebecca ya había estado casada antes, pero que su primer matrimonio había durado menos de 2 años. Al parecer, hubo muchos conflictos con la familia de su exesposo, quienes la acusaban de ser materialista y manipuladora. Esa información me dejó preocupada. Si Rebecca ya había tenido los mismos problemas antes, eso significaba que su comportamiento conmigo no era una casualidad. Era un patrón, una forma de ser que se repetía en sus relaciones familiares. El domingo por la tarde, estaba leyendo en el jardín cuando escuché que tocaban a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía. Era joven, de unos 30 años, vestida con un elegante vestido verde. Tenía el cabello rubio y usaba unos lentes de sol caros. Cuando abrí la puerta, se los quitó y me sonrió con una expresión que, desde el primer momento, me pareció falsa. «¿Usted es la señora Marisa, la mamá de Isen?», preguntó con voz dulce. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «Mucho gusto, señora», dijo estirando la mano. «Soy Susan, la hermana de Rebecca». «¿Podemos hablar un momento?», me preguntó. La invité a pasar, aunque algo dentro de mí me decía que aquella visita no iba a ser agradable. Susan se sentó en la sala y comenzó a mirar mi casa con la misma expresión de superioridad que tantas veces había visto en los ojos de Rebecca. «Señora Miller, vine a hablar con usted sobre el problema que está teniendo con mi hermana y con su esposo». «Yo no tengo ningún problema, señorita», le respondí con calma. «Ellos son los que tienen el problema. No saben cómo respetar a sus mayores». Susan sonrió de manera condescendiente, como si hablara con una niña caprichosa. «Mire, señora, entiendo que a veces puede ser difícil adaptarse cuando llega una nueva persona a la familia, pero Rebecca es una buena mujer, trabajadora, que ama mucho a Isen. No es justo que los castigue de esta manera». «Castigarlos», repetí. «Yo no estoy castigando a nadie. Simplemente decidí que en mi casa solo van a vivir personas que me respeten». «Pero, señora», insistió, «ellos no tienen dinero para rentar un departamento. Están durmiendo en hoteles baratos, gastando lo poco que tienen. Isen está muy deprimido. Ha bajado mucho de peso». Me dolió escuchar eso de mi hijo, pero no iba a permitir que esa mujer intentara manipularme con chantaje emocional. «Su hermana y mi hijo son adultos casados, señorita», le dije con firmeza. «Si no tienen dinero, es porque no lo administraron bien. Y eso no es mi responsabilidad». La expresión de Susan cambió de inmediato. La sonrisa falsa desapareció y en sus ojos vi el mismo desprecio que tantas veces había notado en los de Rebecca. «Mire, señora, se lo voy a decir directamente. Mi hermana me contó que usted es una suegra muy controladora, que no los deja vivir en paz, que siempre se está metiendo en su matrimonio». «Ah, sí», le contesté con serenidad. «¿Y qué más le dijo su hermana?». «Que usted es muy posesiva con Isen. Que no acepta que ya es un hombre casado, que debería cortar el cordón umbilical». Escuché todo lo que decía Susan y me di cuenta de que Rebecca había inventado una versión completamente distinta de los hechos. En su historia, yo era la villana controladora y ella, la víctima inocente. «Señorita», le dije finalmente, «le voy a contar la verdad de lo que pasó, y usted creerá lo que quiera. Durante 8 meses, recibí a su hermana en mi casa con respeto, con cariño, como si fuera mi propia hija». Susan me interrumpió con un gesto de la mano, como si mis palabras le dieran igual.
Señora, no vine aquí a discutir quién tiene la razón, dijo con tono impaciente. Vine a pedirle que sea razonable. Isen es su hijo, su sangre. ¿De verdad va a destruir esa relación por un simple malentendido? No es un malentendido, respondí mirándola a los ojos. Su hermana me faltó al respeto en mi propia casa, y mi hijo la defendió gritándome como si yo fuera su enemiga. Susan se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por mi sala. Se notaba que estaba perdiendo la paciencia, como si se hubiera imaginado que encontraría a una anciana fácil de convencer. Muy bien, señora, dijo con tono irritado. ¿Qué quiere entonces? ¿Que Rebecca venga a rogarle de rodillas por su perdón? ¿Que le bese los pies? ¿Qué necesita para devolverles las llaves de la casa? Quiero que su hermana reconozca que me trató mal, que me ofrezca una disculpa sincera, respondí con calma. Y quiero que mi hijo entienda que merezco respeto en mi propia casa. Susan soltó una carcajada desagradable. Señora, usted vive en el pasado. Las familias ya no son como antes. Las nueras no tienen por qué obedecer a las suegras como si fueran sirvientas. Yo nunca le pedí a su hermana que me obedeciera como una sirvienta, repliqué. Solo le pedí que me respetara como la dueña de la casa. Susan me miró con una sonrisa sarcástica. ¿Sabe qué, señora? Creo que lo que pasa es que usted está celosa de mi hermana. Celosa porque Isen ya no la necesita tanto, porque ahora tiene a una esposa joven y bonita que lo ama. Esas palabras me dolieron, porque en el fondo sabía que había algo de verdad en ellas. Sí, sentí celos cuando Isen se casó. No porque no quisiera verlo feliz, sino porque tenía miedo de perderlo. Pero eso no justificaba las faltas de respeto. Puede que tenga razón, señorita, admití. Tal vez al principio sentí celos, pero eso no le da derecho a su hermana de tratarme mal en mi propia casa. Susan se volvió a sentar, cambiando de táctica. Su voz se volvió más suave, más calculadora. Mire, señora Miller, mi hermana me pidió que le dijera que está dispuesta a disculparse con usted. Reconoce que tal vez hubo malentendidos, que quizá algunas cosas se dijeron de mala manera. ¿Malentendidos?, le interrumpí. Su hermana me sugirió que me fuera de mi propia casa. Eso no es un malentendido, es una falta de respeto grave. Está bien, tiene razón, respondió Susan, suspirando. Rebecca se equivocó al decir eso. Está dispuesta a disculparse específicamente por esa frase. No solo por esa frase, repliqué con firmeza. Quiero una disculpa por toda su actitud durante 8 meses, por mover mis cosas sin permiso, por cambiar mi casa sin consultarme, por tratarme como si fuera un estorbo. Susan soltó un suspiro profundo. Se notaba frustrada, porque no estaba logrando lo que quería. Señora, seamos prácticas, dijo al fin. Isen gana $1,800 al mes. Con eso tienen que pagar renta, comida, gasolina, servicios. Si usted los deja vivir en su casa, podrían ahorrar más rápido para comprar la suya. Suena muy lógico, señorita, le respondí, pero hay algo que usted no entiende. El dinero no es lo más importante en la vida. La dignidad y el respeto valen mucho más que cualquier ahorro. Susan me miró entonces como si fuera una vieja tonta que no entendía las realidades del mundo moderno. Señora, con todo respeto, dijo Susan con un tono más frío, usted ya está entrando en años. ¿No preferiría tener a su hijo cerca, aunque haya pequeños conflictos, en lugar de estar sola en esta casa? Prefiero estar sola y en paz, que acompañada y humillada en mi propio hogar, respondí con firmeza. Esa respuesta pareció sorprenderla. Creo que esperaba que le tuviera miedo a la soledad, que estuviera desesperada por tener compañía a cualquier precio. Además, señorita, agregué, no estoy sola. Tengo a Vincent, tengo a mis vecinos, tengo a mis amigas de toda la vida. No necesito aguantar faltas de respeto para sentirme acompañada. Susan se levantó de nuevo. Ya se notaba fastidiada, había perdido por completo la paciencia. Muy bien, señora. Veo que es usted muy terca, pero quiero que sepa que mi hermana la está pasando muy mal. Llora todos los días porque no entiende por qué la odia tanto. No odio a su hermana, señorita. Simplemente no voy a permitir que me falte al respeto. Isen también está sufriendo, insistió.
Está muy delgado, deprimido. Dice que siente como si hubiera perdido a su madre. No me ha perdido, contesté con calma. Sigo siendo su madre y siempre lo voy a querer. Pero el amor no significa dejar que la gente te pisotee. Susan se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Señora, ojalá que cuando vea a su hijo en la calle pidiendo limosna, pueda dormir tranquila, sabiendo que fue su orgullo lo que lo llevó hasta ahí. Sus palabras me dolieron, lo admito. Pero no iba a permitir que me manipulara con amenazas dramáticas. Mi hijo no va a terminar en la calle, señorita, le respondí con voz firme. Es inteligente, trabajador y capaz. Si está pasando por dificultades, es porque decidió defender a una mujer irrespetuosa en lugar de respetar a su madre. Susan salió dando un portazo. La observé desde la ventana mientras caminaba hacia su coche, hablando por teléfono. Seguramente le estaba informando a Rebecca que su misión había fracasado, que la suegra terca no había cedido ante sus manipulaciones. Esa tarde me sentí muy triste. La visita de Susan había removido muchas emociones. Por un lado, me confirmó que Rebecca era una persona manipuladora, capaz de tergiversar toda la historia para hacerse pasar por víctima. Pero por otro, me dolía saber que Isen realmente estaba sufriendo. Aún así, sabía que si cedía ahora, si les devolvía las llaves sin que hubiera un cambio real, todo sería peor que antes. Rebecca se sentiría triunfadora, Isen aprendería que podía faltarme al respeto sin consecuencias y yo perdería para siempre mi dignidad dentro de mi propio hogar. Esa noche llamé a Vincent y le conté todo lo que había pasado con la visita de Susan. Vincent se enojó muchísimo cuando le conté las cosas que Susan me había dicho, especialmente aquella amenaza absurda de que Isen podría terminar en la calle. Mamá, esa mujer intentó manipularte con chantaje emocional, me dijo con firmeza. Isen no se va a morir por rentar un cuarto mientras ahorra para un departamento. Miles de personas viven así. Y tenía razón. Pero aún así, no podía evitar sentirme culpable por la situación de Isen. El lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era del trabajo de Isen. Una joven muy amable me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo, porque no se había presentado y tampoco había llamado para avisar. Me preocupé muchísimo, ya que Isen nunca había sido irresponsable con su empleo. Le dije que no sabía nada, pero que por favor me avisara si lograban localizarlo. Después de colgar, sentí un nudo en el estómago. Isen llevaba 5 años trabajando en esa empresa, tenía un buen puesto y ganaba bien. Si empezaba a faltar sin avisar, podía perderlo todo. Intenté llamarlo a su celular varias veces, pero no contestó. Llamé a Vincent para preguntarle si sabía algo, pero tampoco había tenido noticias de su hermano desde la semana anterior. Cerca de las 2 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Isen, pero su voz sonaba rara, pastosa, como si hubiera estado bebiendo. Mamá, soy yo. Isen, ¿dónde estás? Me llamaron de tu trabajo buscándote. Estoy en un bar, cerca del hotel. No fui a trabajar porque no pude dormir en toda la noche. Rebecca y yo tuvimos una pelea muy fuerte. ¿Qué pasó? Susan le contó a Rebecca sobre la conversación que tuvo contigo ayer. Rebecca se puso furiosa. Dice que la humillaste frente a su hermana. Dice que ya no quiere disculparse contigo, que mejor busquemos otra solución. ¿Y qué solución van a buscar?, pregunté con preocupación. No lo sé, mamá. Ya no sé qué hacer. Rebecca dice que si de verdad la amo, debería cortar toda relación contigo. Que mientras tú sigas en mi vida, ella nunca va a ser feliz. Isen guardó silencio un buen rato. Escuchaba música y voces de fondo, el murmullo del bar donde estaba. Mamá, necesito que me digas la verdad, dijo al fin. ¿De verdad nunca vas a perdonar a Rebecca? ¿De verdad prefieres perderme para siempre? Isen, respondí con la voz temblorosa, yo no quiero perderte. Eres mi hijo, y te amo más que a mi propia vida. Pero no puedo fingir que no pasó nada. Tu esposa me faltó al respeto de una manera muy grave, y tú la defendiste en lugar de defenderme a mí. Pero, mamá, respondió Isen con la voz quebrada, es mi esposa. Es normal que la defienda.
Y también es normal defender a tu madre cuando alguien la ofende en su propia casa, le contesté con firmeza. Isen empezó a llorar. Lo escuchaba claramente por el teléfono. Se me partía el corazón oírlo así, pero sabía que debía mantenerme firme. Mamá, estoy perdido. No sé qué hacer. Si elijo a Rebecca, te pierdo a ti. Si te elijo a ti, ella me va a dejar. No puedo ganar en esta situación. Isen, nadie te está pidiendo que elijas, le dije con calma. Lo único que te pido es respeto. Si Rebecca me respeta, si reconoce que se equivocó, todo puede volver a la normalidad. Pero ella dice que tú nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Dice que no tiene por qué disculparse, porque tú fuiste quien empezó el problema. ¿De verdad crees eso, Isen?, le pregunté con tristeza. ¿De verdad piensas que traté mal a tu esposa? Hubo un silencio muy largo. Sabía que Isen estaba luchando entre lo que había visto con sus propios ojos y lo que Rebecca le había hecho creer. No sé qué creer, mamá. Rebecca me dice una cosa, tú me dices otra. Las dos ven la misma situación de formas completamente diferentes. Isen, te conozco desde que naciste. ¿Alguna vez en tu vida me has visto tratar mal a un invitado en mi casa? ¿Me has visto ser grosera o faltarle el respeto a alguien? No, mamá. Siempre has sido muy educada con todos. Entonces dime, ¿por qué habría de cambiar con tu esposa? ¿Qué motivo tendría para tratarla mal, si lo único que siempre quise fue verte feliz? Isen guardó silencio otra vez. Escuché que lloraba más fuerte. Mamá, tengo miedo. Miedo de perder a Rebecca, pero también miedo de perderte a ti. No sé cómo arreglar esto. Hijo, la solución es muy sencilla, le respondí con voz suave. Rebecca necesita reconocer que me trató mal. No tiene que humillarse ni rogarme, solo disculparse con sinceridad y prometer que me va a respetar. Pero ella dice que no hizo nada malo, que solo se estaba defendiendo de tus ataques. ¿Mis ataques, Isen? ¿Cuándo he atacado a tu esposa? Dime una sola vez que le grité o le dije algo ofensivo. Isen no pudo responder. Sabía que tenía razón. En todos los meses que Rebecca vivió en mi casa, jamás le grité, jamás la insulté, jamás la traté con falta de respeto. Mamá, voy a hablar con Rebecca otra vez, dijo al fin. Voy a tratar de hacerla entender que necesita disculparse contigo. Hazlo, hijo, le pedí con ternura. Pero antes de eso, ve a trabajar. No puedes perder tu empleo por estos problemas. Sin trabajo, vas a estar peor de lo que estás ahora. Tienes razón, dijo Isen. Voy a ir a la oficina de inmediato a disculparme con mi jefe. Isen, una cosa más, le advertí. Deja de beber. El alcohol no va a resolverte nada, solo te va a traer más problemas. Sí, mamá, tienes razón. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Cuídate mucho. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Era la primera vez en semanas que Isen admitía, aunque fuera de manera indirecta, que yo tenía razón. También era la primera vez que mostraba dudas sobre la versión de los hechos que Rebecca le había contado. El martes por la tarde recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Rebecca. Su voz sonaba distinta, menos altanera, más nerviosa. Señora Miller, soy Rebecca. ¿Podemos hablar? Claro, le respondí con calma. ¿Qué necesitas? Isen me dijo que usted está dispuesta a perdonarme si me disculpo. Quería saber exactamente qué necesita escuchar de mí. Me sorprendió lo directa que fue. Esperaba más manipulación, más dramatismo. Rebecca, necesito que reconozcas específicamente en que me faltaste al respeto. No puedo aceptar una disculpa genérica por malentendidos. Hubo una larga pausa. Le escuché respirar profundamente, como si se estuviera preparando para algo difícil. Está bien, dijo al fin. Reconozco que estuvo mal decirle que se fuera de su propia casa. Fue muy grosero de mi parte. ¿Qué más?, pregunté. También estuvo mal mover las cosas sin pedirle permiso. Es su casa, y debí respetar su forma de organizarla.
Me sorprendió que admitiera esas cosas con tanta facilidad, pero había algo en su tono que no sonaba completamente sincero. Rebecca, le pregunté, ¿por qué ahora si estás dispuesta a reconocer todo esto? La semana pasada tu hermana me dijo que no habías hecho nada malo. Porque Isen está muy mal, señora, respondió con un suspiro. No ha dormido bien en días, casi no come, y está tomando mucho. Tengo miedo de que pierda su trabajo o se enferme. Ahí estaba la verdad. No se estaba disculpando porque realmente sintiera remordimiento, sino porque la situación se había vuelto insoportable y necesitaba que todo volviera a la normalidad. Rebecca, una disculpa verdadera sale del corazón, no de la desesperación. Si solo me estás pidiendo perdón para resolver tus problemas económicos, entonces no vale nada. No, señora, no es solo por el dinero. También me he dado cuenta de que quizá no manejé bien las cosas cuando me mudé a su casa. Quizá, pregunté con escepticismo. Está bien, no las manejé bien. Me equivoqué. Reconozco que la traté con poco respeto, y eso causó problemas entre usted y Isen. Rebecca, necesito saber algo más, le dije con calma. ¿De verdad amas a mi hijo? Claro que lo amo, respondió sin dudar. Isen es un hombre maravilloso, trabajador, honesto. Lo amo muchísimo. Si lo amas tanto, entonces ¿por qué le pediste que me cortara por completo? ¿Por qué lo pusiste en la posición de tener que elegir entre su esposa y su madre? Rebecca tardó mucho en responder. Cuando por fin habló, su voz sonó más débil, más vulnerable. Porque tenía celos, señora. Celos de la relación que usted tiene con Isen. Él habla de usted con tanto cariño, con tanto respeto. A veces sentía que nunca sería tan importante para él como usted lo es. Esa confesión me sorprendió. Era la primera vez que Rebecca mostraba una pizca de honestidad emocional. Rebecca, el amor de una madre y el amor de una esposa son distintos. No tienen por qué competir. Yo nunca quise alejar a Isen de ti, solo quería que me respetaras. Lo sé, señora, dijo bajando la mirada. Ahora me doy cuenta de que reaccioné mal por mis propios miedos, pero de verdad quiero arreglar las cosas. ¿Qué tengo que hacer para que nos perdone? Le dije a Rebecca que necesitaba tiempo para pensar. Que una conversación por teléfono no bastaba para resolver meses de conflictos. Que si realmente quería arreglar las cosas, tenía que venir a mi casa y hablar conmigo cara a cara, sin Isen presente. Rebecca aceptó venir esa misma tarde. Al colgar, me sentí muy nerviosa. Una parte de mí quería creer que en verdad había cambiado, pero otra parte seguía dudando de sus intenciones. Alrededor de las 5 de la tarde tocaron a la puerta. Cuando abrí, vi a Rebecca parada ahí con un ramo de flores rojas y una expresión que nunca le había visto antes. Se veía cansada, sin maquillaje, con ojeras marcadas. Muy distinta a la mujer arrogante que había vivido en mi casa durante 8 meses. Señora Miller, le traje estas flores como disculpa. Gracias, Rebecca. Pasa, por favor. Se sentó en la sala, en el mismo lugar donde solía hacerlo antes, pero ahora se veía pequeña, frágil. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y evitaba mirarme directamente. Rebecca, le dije con firmeza, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Isen sabe que viniste? No, señora. Está en el trabajo. Decidí venir sola porque pensé que podríamos hablar más sinceramente así. Me pareció bien que hubiera venido sin Isen, al menos demostraba que estaba dispuesta a enfrentar la situación de frente. Rebecca, por teléfono dijiste que reconocías haber actuado mal, pero necesito entender por qué lo hiciste. ¿De verdad creías que yo te trataba mal? Rebecca soltó un largo suspiro y, por primera vez, me miró a los ojos. La verdad, señora, es que vengo de una familia muy diferente a la suya. Mis padres se divorciaron cuando yo era niña. Mi mamá siempre nos decía a mi hermana y a mí que no confiáramos en nadie, que todos intentan aprovecharse de ti. Rebecca siguió hablando, con una voz que se iba haciendo cada vez más baja. Cuando conocí a Isen y lo oía hablar tanto de usted, con tanto cariño, pensé que iba a intentar controlarlo para alejarlo de mí. Llegué a su casa a la defensiva, esperando tener problemas.
¿Y qué encontraste cuando llegaste?, le pregunté. Encontré a una señora amable que me recibió con afecto, que cocinaba para mí, que intentaba hacerme sentir bienvenida. Pero no pude creerlo. Pensé que era una actuación, que en el fondo usted me odiaba. Rebecca, ¿por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué no hablamos de tus preocupaciones? Porque tenía miedo de que si le mostraba mis inseguridades, las usara en mi contra. Preferí atacar primero antes de que usted me atacara. Me dolió escuchar eso, porque me di cuenta de que Rebecca había pasado meses atormentándose con miedos que solo existían en su cabeza, producto de sus propias inseguridades. Rebecca, yo nunca tuve la intención de hacerte daño. Lo único que quería era que fuéramos una familia feliz. Lo sé, señora. Ahora entiendo que todos mis temores eran infundados, pero ya había causado tanto daño que no sabía cómo arreglar las cosas. ¿Y por qué quieres arreglarlas ahora?, le pregunté con calma. Porque veo a Isen destruyéndose por esta situación. No me lo dice, pero sé que extraña mucho esta casa. Extraña ver la tele con usted en las tardes, contarle sobre su trabajo. También me di cuenta de que, si Isen pierde su relación con usted por mi culpa, algún día me lo va a reprochar. Y no quiero que nuestro matrimonio esté basado en la destrucción de su familia. Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Rebecca mostraba verdadera madurez emocional. Rebecca, ¿de verdad estás arrepentida de cómo me trataste? Sí, señora. Estoy muy arrepentida. Fui grosera, irrespetuosa y egoísta. No tenía derecho a tratarla mal en su propia casa. No tenía derecho a pedirle que se fuera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían lágrimas sinceras, no manipuladoras. Señora, sé que mis disculpas pueden sonar vacías después de todo lo que pasó, pero quiero que sepa que lo siento de verdad. Si me da otra oportunidad, le juro que seré la nuera que usted se merece. Rebecca, una segunda oportunidad se gana con acciones, no con palabras. Si vuelves a esta casa, ¿cómo me vas a demostrar que realmente cambiaste? Voy a respetar sus reglas, sus horarios, su forma de organizar la casa. Le pediré permiso antes de mover o cambiar algo. La voy a ayudar con las labores del hogar sin que tenga que pedírmelo. Y si llegamos a tener un desacuerdo o un problema, hablaremos como adultas, con respeto. No voy a involucrar a Isen en nuestras discusiones. Y si no logramos resolver algo entre nosotras, buscaremos ayuda externa. Me quedé en silencio por un momento, observando a Rebecca. Parecía sincera, pero la experiencia me había enseñado a ser cautelosa. Rebecca, necesito hacerte una pregunta difícil. Si las cosas no funcionan entre nosotras, si volvemos a tener problemas, ¿estarías dispuesta a buscar otro lugar donde vivir sin hacer un drama? Sí, señora. Si no puedo adaptarme a vivir en su casa con respeto, entonces reconozco que el problema soy yo, y buscaremos otro lugar. ¿Y Isen? ¿Está dispuesto a apoyar esa decisión? Todavía no he hablado con él, pero voy a hacerlo con toda claridad. Le voy a decir que, si alguna vez vuelvo a faltarle al respeto, no tiene por qué defenderme. Que usted es su madre y siempre merece respeto. Rebecca se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Señora Miller, le pido perdón de todo corazón. Perdóneme por haber sido irrespetuosa, por causar problemas entre usted y Isen, por hacerla sentir incómoda en su propia casa. Lágrimas verdaderas corrían por sus mejillas. Por primera vez desde que la conocía, Rebecca se veía realmente vulnerable y arrepentida. Por favor, deme una segunda oportunidad. Le prometo que seré la hija que nunca tuvo. Le prometo cuidarla, respetarla y quererla como usted se merece. Yo también empecé a llorar. Todos esos meses de dolor, de humillación, de sentirme rechazada en mi propio hogar salieron en forma de lágrimas. Rebecca, levántate. No tienes por qué arrodillarte. La ayudé a ponerse de pie y la abracé. Fue la primera vez que nos abrazamos desde su boda. Sentí que realmente había un cambio en ella, que sus disculpas eran sinceras. Está bien, Rebecca. Te voy a dar una segunda oportunidad, pero necesito que entiendas que es la única. Si hay problemas otra vez,
no habrá una tercera. Lo entiendo perfectamente, señora. No la voy a defraudar. ¿Cuándo quieren regresar?, pregunté. ¿Podríamos volver esta noche? Isen está muy deprimido, y creo que regresar a su casa le haría mucho bien. Sí, pueden volver esta noche, pero antes necesito hablar con Isen. Él también tiene que entender algunas cosas. Rebecca asintió. ¿Quiere que le diga que venga ahora? No. Es mejor que vayas por él y regresen juntos. Necesito hablar con los dos al mismo tiempo para establecer las reglas de convivencia. Rebecca se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Señora, gracias por darme esta oportunidad. No la voy a desperdiciar. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala, procesando todo lo que había pasado. Parte de mí estaba feliz porque por fin parecía haber una posible solución. Pero otra parte estaba nerviosa, porque sabía que las segundas oportunidades son mucho más frágiles que las primeras. Fui a la cocina y preparé café para 3 personas. También saqué unas galletas que había horneado la semana anterior. Si Isen y Rebecca iban a regresar, quería recibirlos de la mejor manera posible. Una hora después, escuché el motor del coche de Isen estacionarse frente a la casa. Me asomé por la ventana y los vi bajar juntos. Isen se veía nervioso, y Rebecca caminaba muy cerca de él, como si quisiera darle apoyo moral. Cuando tocaron la puerta, respiré hondo antes de abrir. Era el momento de la verdad, el momento de saber si realmente podríamos volver a ser una familia o si todo esto solo era una ilusión temporal. Abrí la puerta y vi a mi hijo parado ahí, con una expresión que me partió el corazón. Isen había bajado mucho de peso. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada, parecía que había envejecido 10 años en solo 2 semanas. Pero cuando me vio, sus ojos brillaron igual que cuando era niño. Mamá, dijo con la voz entrecortada, lanzándose a mis brazos. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Mi hijo, mi bebé, había sufrido tanto por toda esta situación. Lloramos los dos sin decir palabra durante varios minutos. Rebecca se quedó en la puerta, esperando en silencio. Cuando por fin nos separamos, la invité a pasar. Vengan, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. En la sala, Isen se sentó junto a mí en el sofá, tan cerca como si temiera que todo fuera un sueño y yo desapareciera. Rebecca se sentó frente a nosotros, con las manos entrelazadas, nerviosa, pero con una expresión más humilde de la que jamás le había visto. Primero que nada, quiero que los dos sepan que los quiero, comencé. Isen, eres mi hijo, y nada va a cambiar eso. Rebecca, tú eres la esposa de mi hijo, y por lo tanto, también eres parte de esta familia. Isen tomó mi mano y la apretó con fuerza. Mamá, perdóname por haberte gritado. Perdóname por haberte faltado al respeto en tu propia casa. No tengo excusa para lo que hice. Lo sé, hijo, le respondí, y te perdono. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Siempre voy a apoyarte, pero jamás volveré a permitir que me faltes al respeto, sin importar las circunstancias. Isen asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo entiendo, mamá. Nunca más te voy a gritar, te lo juro por la memoria de mi papá. Rebecca carraspeó suavemente. Señora, yo también quiero pedirle disculpas delante de Isen. Quiero que él escuche lo que le dije en privado esta tarde. Se volvió hacia Isen, pero sin apartar la mirada de mí. Isen, traté muy mal a tu mamá. Fui grosera, irrespetuosa y egoísta. Le dije cosas horribles que no tenía derecho a decirle. Tu mamá nunca me trató mal. Yo fui la que actuó terriblemente. Isen la miró sorprendido. Era evidente que no esperaba una confesión tan directa. ¿Por qué, Rebecca? ¿Por qué hiciste eso? Porque tenía miedo, amor. Miedo de que tu mamá intentara alejarte de mí. Yo vengo de una familia donde todos se lastiman entre sí, y pensé que así funcionaban todas las familias. Rebecca se levantó y caminó hacia él. Pero tu mamá me demostró que estaba equivocada. Ella nunca trató de apartarme de ti. Lo único que quería era respeto en su propia casa,
y yo no se lo di. Isen la abrazó y los dos rompieron en llanto. Verlos así me dio esperanza de que realmente podríamos superar esta crisis. Ahora dije, necesitamos establecer algunas reglas claras para que esto no vuelva a pasar. Ambos me miraron con atención. Primera regla, esta es mi casa. Yo soy la dueña, y mis decisiones se respetan. No es que quiera controlar, simplemente estoy ejerciendo mi derecho como dueña de mi hogar. Los dos asintieron. Segunda regla, cualquier cambio en la casa se habla conmigo primero. Muebles, decoración, plantas, organización, todo se consulta antes. Perfecto, mamá, dijo Isen. Tercera regla, si surge un problema entre Rebecca y yo, ninguno de los dos puede tomar partido automáticamente. Tenemos que hablar como adultos y resolver los conflictos con respeto. Rebecca levantó la mano tímidamente. Señora, ¿y si no estoy de acuerdo con alguna de sus reglas? ¿Cómo lo manejamos? Muy buena pregunta, Rebecca, respondí. Si no estás de acuerdo con algo, me lo dices con respeto, y cada quien explica su punto de vista. Pero al final, como es mi casa, mi decisión es la que se respeta. Rebecca asintió. Me parece justo, señora. Cuarta regla, continué, Isen, nunca más me puedes gritar para defender a tu esposa. Si crees que estoy siendo injusta con Rebecca, me lo dices con calma y respeto. Tienes razón, mamá, dijo él. Ese fue mi peor error. Y quinta regla, todos debemos contribuir para que esta casa sea un hogar feliz. Rebecca, tú ayudarás con las tareas del hogar. Isen, seguirás siendo el hijo amoroso que siempre has sido. Y yo, por mi parte, trataré de ser más paciente y comunicativa. Las reglas les parecieron razonables a ambos, pero necesitaba dejar algo perfectamente claro. Y lo más importante, añadí, esta segunda oportunidad es la única que habrá. Si volvemos a tener problemas serios, no vamos a repetir todo este drama otra vez. Si las cosas no funcionan, dije con firmeza, buscarán otro lugar donde vivir. Sin rencores, pero sin excepciones. Isen me miró preocupado. Mamá, de verdad ya no habrá más oportunidades. Isen, hijo, respondí con calma, tengo 69 años. Ya no tengo la energía ni el tiempo para estar peleando en mi propia casa. Quiero vivir mis últimos años en paz, rodeada de personas que me amen y me respeten. Rebecca se levantó y se acercó a mí. Señora Miller, le doy mi palabra de honor de que no tendrá que darnos otra oportunidad. Le voy a demostrar todos los días que merezco estar en esta familia. Confío en ti, Rebecca, le dije. Los tres nos abrazamos. Fue la primera vez en casi un año que me sentí completa, que sentí que volvía a tener una verdadera familia. Isen, le dije sonriendo, ve por tus cosas. Es hora de que regreses a casa. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Rebecca se ofreció a cocinar, pero le propuse hacerlo entre las dos, diciéndole que sería una buena manera de empezar a conocernos de verdad. Mientras preparábamos la cena, Rebecca me habló más sobre su familia, sobre su infancia difícil, sobre sus miedos. Empecé a entender por qué se había comportado tan a la defensiva. No justificaba lo que había hecho, pero al menos podía comprenderlo. Isen se veía más relajado que en meses. Estaba sentado en la mesa de la cocina contándonos sobre su trabajo, riendo con las bromas que hacíamos Rebecca y yo. Era como si hubiera recuperado a su familia. Después de cenar, nos sentamos en la sala a ver la televisión, como antes. Rebecca se acurrucó junto a Isen, pero de vez en cuando hacía comentarios sobre el programa para incluirme en la conversación. Antes de irse a dormir, Isen se acercó a mí. Mamá, gracias por darnos esta segunda oportunidad. Te prometo que nunca volverás a dudar de mi amor ni de mi respeto. Lo abracé con fuerza. Hijo, tú eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hice fue para proteger nuestra relación, no para destruirla. Rebecca también se acercó. Señora, gracias por enseñarme lo que significa formar parte de una familia de verdad. Le prometo que voy a honrar la confianza que me está dando. Esa noche me fui a dormir temprano, aunque no pude conciliar el sueño enseguida. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, las semanas de soledad, de dolor, de sentirme rechazada en mi propio hogar.
pero también pensé en la lección que había aprendido. A veces es necesario perder algo por un tiempo para poder valorarlo de verdad. Isen tuvo que perder la comodidad de mi casa para darse cuenta de lo que significaba para él. Rebecca tuvo que ver el sufrimiento de Isen para entender que su comportamiento tenía consecuencias. Y yo tuve que estar dispuesta a quedarme sola para recuperar mi dignidad. Los meses siguientes fueron diferentes. Rebecca cumplió su palabra. Me ayudaba con la limpieza sin que se lo pidiera, me consultaba antes de cambiar cualquier cosa, y cuando no estaba de acuerdo conmigo, lo expresaba con respeto y aceptaba mis decisiones. Isen volvió a ser el hijo amoroso de siempre, pero ahora con una nueva madurez. Había aprendido que amar a su esposa no significaba faltar al respeto a su madre. Un día, 6 meses después, estaba regando mis plantas en el jardín cuando Rebecca se acercó. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Rebecca le respondí. ¿Cómo le hizo para ser tan fuerte? ¿Cómo tuvo el valor de echarnos de la casa sabiendo que podía perder a Isen para siempre? Pensé un momento antes de contestar. Rebecca, cuando eres madre soltera y tienes que criar a 2 hijos, aprendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que más importa. ¿Y qué era lo más importante para usted?, me preguntó. Mi dignidad, le respondí sin dudar. Porque sin dignidad, nada vale la pena. Prefiero estar sola y ser respetada que acompañada y humillada. Rebecca asintió, reflexiva. Señora, gracias por enseñarme esa lección. Ahora entiendo por qué Isen la quiere tanto. Esa tarde, mientras tomaba café en mi jardín, sentí una paz profunda. Había recuperado a mi familia, sí, pero más importante aún, había recuperado el respeto en mi propio hogar. Porque a veces, la única forma de ganar es estar dispuesta a perder. Y yo había estado dispuesta a perderlo todo con tal de no perder lo más valioso que tengo, mi dignidad. Mi casa volvió a ser mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente se sentía como un hogar.